Ilustre Señor, capitular concelebrante, querido compañero, condiscípulo y amigo de vieja data, don Francisco María, muy ilustres señores capitulares asistentes, señor prefecto de liturgias, señor maestro de ceremonias, queridos, un saludo especial para vosotros, los usuarios de nuestro albergue, en este día en que celebramos en toda la Iglesia el Día de las Personas sin Hogar. Con vosotros saludo al director, nuestro director diocesano de Cáritas, a la secretaria general de Cáritas Diocesana, a la encargada del proyecto y también al delegado episcopal, que es el prefecto de liturgia, pero como en la Iglesia no hay incompatibilidades de empleo, se puede haber pluriempleo, que es el delegado diocesano de Cáritas. Un saludo especial también a la vida consagrada, queridas franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor, queridos hermanos y hermanas y aquellos que os unís a través de nuestra televisión diocesana, canal diocesano, que os unís a esta liturgia. Estamos celebrando el 30º domingo del tiempo ordinario. Esto significa que nos situamos ya en la recta final del año litúrgico, porque dentro de 4 domingos pues terminamos el año litúrgico y comenzaremos el Adviento. Y en este día hemos escuchado en la palabra de Dios que se nos ha proclamado pues una conexión entre la primera lectura y el Evangelio. En el libro del Éxodo recoge en ese texto, en ese que hemos escuchado, una serie de preceptos, de disposiciones de carácter moral, de carácter también de comportamiento social, por lo tanto de carácter jurídico, podríamos calificar, para el pueblo de Israel, como un complemento, como una explicación de los mandamientos del Decálogo, de los 10 mandamientos que eran la base de comportamiento religioso, moral, social del pueblo de Israel. Y hemos escuchado cómo aparece una preocupación y un mandato especial que Dios da por el prójimo, especialmente por los más desvalidos en aquel momento, huérfanos, viudas, forasteros, necesitados en general. Pensemos que en aquel momento, sin duda, estamos hablando de unos 1200 años antes de Jesucristo, no había ningún sistema de seguridad social, de previsión social. Quien se quedaba viuda se quedaba en una situación de precariedad. Bueno, y hasta no hace mucho, pues quien se quedaba viuda se quedaba en una situación de precariedad y hoy no sé hasta qué punto también. Pero bueno, o el que se quedaba huérfano o el que era forastero, porque claro, estaba así, transeúnte, que diríamos hoy, ¿no? No estaba fuera de su contexto. Y hay un mandato explícito por parte de Yahvé Dios para proteger a estas categorías de personas, con una limitación que luego será superada en el Evangelio, y es que dice, si ves a uno de tu pueblo, a uno de tu pueblo. Es decir, eso que hoy podríamos llamar el cuidado por esos necesitados, o si quieren en categorías ya cristianas, la caridad, quedaba circunscrita al ámbito interno de Israel. No era poco que hubiera esa preocupación de carácter ético-social o moral-social para cuidar y proteger a esas categorías. En el Evangelio, Jesús trasciende esa limitación. Cuando le pregunta a ese maestro de la ley cuáles son los 2 mandamientos principales, puesto que eran más de 1000 los preceptos que los que contaba el judaísmo como consecuencias, derivaciones de los mandamientos principales y de esos mandatos y otros del libro del Éxodo que hemos escuchado, Jesús es contundente, tajante y conciso. El amor a Dios y el amor al prójimo son 2 caras de una misma moneda que no se pueden separar. El amor a Dios recogiendo lo que es el mandamiento primero y principal de Israel, lo recoge ahí el Señor tomado de Deuteronomio, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a Él solo darás culto. Jesús valida esa prioridad fundamental
de la relación nuestra con Dios traducida en el amor a Dios, que es tanto como acoger su palabra y adecuar nuestro comportamiento a las normas que Él nos indica. Pero Jesús no se queda ahí, sino que dice, y hay otro, el segundo es semejante, semejante. No dice que Él esté subordinado al primero, sino que hay una relación de semejanza en esa principalidad, y es ama al prójimo como a ti mismo. Y ya no hace esa limitación territorial o esa limitación de pertenencia al pueblo de Israel, sino que le presenta una dimensión con una dimensión universal, abierta, sin restricciones. Y dice Jesús que esos son los fundamentos de la ley antigua, y esto también es el fundamento de la ley nueva que Él nos ha dado. Acuérdense que como complemento a esto, en otro momento dijo Jesús, os doy un mandato nuevo que se añade al decálogo, que os améis unos a otros, dirá en otro pasaje del Evangelio, como yo os he amado. Y ese como yo os he amado es un horizonte y es un paradigma para que nos hace a todos nosotros seguir caminando en ese camino del amor y del compromiso. Porque como yo os he amado significa entregándose en la cruz. Como yo os he amado significa entregando todo su ser, haciéndose radicalmente pobre, como dice Pablo, para hacernos ricos a nosotros. Y por lo tanto, amor a Dios, amor al prójimo, son dos caras de una misma moneda. Dirá también el apóstol Santiago en una de sus cartas, ¿cómo decís que amáis a Dios a quien no veis, si no amáis al prójimo a quien veis? El amor al prójimo se convierte así en un criterio de verificación y de autenticidad de nuestro amor a Dios. Claro, es fácil, relativamente fácil decir que amamos a Dios si luego eso no se traduce en un compromiso de amor al prójimo, que es el que viene y nos presenta sus necesidades, nos interpela, nos inquiere, nos pregunta. Entonces, ese es un criterio de verificación de que ese amor a Dios nuestro es auténtico. Es auténtico. Un criterio de autenticidad. Y a su vez, al menos para nosotros cristianos, no negamos que pueda haber un amor filantrópico que es respetable y respetado. Pero para nosotros cristianos, el compromiso de ese amor al prójimo tiene un fundamento. Y ese fundamento es el amor a Dios. ¿Por qué amamos al prójimo? Porque amamos a Dios. ¿Por qué nos comportamos así con el prójimo? Porque en primer lugar Dios nos ha amado. Y por lo tanto la iniciativa primera de ese amor de Dios a nosotros siempre precede y es el estímulo para que nosotros abramos ese amor a los demás. La Madre Teresa de Calcuta, uno de los ejemplos contemporáneos, ¿no?, de entrega a los demás, pues ella fundamentaba esa entrega con una profunda vida de oración, de relación, de diálogo en la oración de ella y de sus hermanas con Dios. Y de ese diálogo y de esa relación, de esos coloquios con Dios, encontraban sí la fuerza y la razón para cuidar a los últimos de los últimos en esas calles de Calcuta y en otros lugares del mundo donde está la presencia de esas hermanas. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, en este domingo en el que celebramos pues, el Día de las Personas que no tienen hogar, estas lecturas, esta palabra del Antiguo Testamento y también del Evangelio nos interpela y nos sale al paso a cada uno de nosotros. Porque si no tomamos atención, si no prestamos atención, cuidado a esas personas que se encuentran en esa situación de precariedad al no tener un hogar propio, pues estamos entonces dejando que nuestro amor a Dios no sea total, no sea verdadero, no sea auténtico. No cabe duda que de ese haz de derechos humanos que nacen y que brotan de la dignidad intrínseca de cada persona, uno de los derechos fundamentales, quizá después del derecho a la vida,
en todo el arco de su existencia, desde la vida concebida, no nacida, hasta la vida en el momento final que Dios determine, pues quizá después de eso, porque nuestra vida es precaria, necesita cuidado y necesita el derecho a la alimentación. Ahí está el problema del hambre en el mundo. El derecho a la salud para cuidarla y el derecho a la vivienda. Está de esos derechos pues casi fundamentales para que esa vida humana, para que ese derecho fundamental a la vida tenga una realidad en el espacio de nuestra existencia. Quizá el ser humano es un ser de los seres que nacemos más precarios, porque nacemos y si no recibiéramos el cuidado de nuestra madre, de nuestros padres, para alimentarnos, para encargarse de nosotros, moriríamos, sin duda, moriríamos. Sin embargo, otros seres vivos, otros animales que nacen, son capaces ellos por sí solos de buscar el alimento, de ponerse en pie, etc. Somos precarios los seres humanos, ¿eh? No nos viene mal que reflexionemos sobre ello para hacernos un poco una cura de humildad, porque pensamos, siempre está la tentación en el ser humano, aquella tentación del libro del Génesis, el seréis como dioses. Entonces a lo mejor nos creemos que porque hoy estamos interconectados y porque tenemos un teléfono móvil y esas cosas, somos como dioses. Y somos tan precarios como el hombre que vivía en las cavernas, igual. Y la mujer que vivía en las cavernas, igual. Y entonces en esa precariedad necesitamos ese cuidado y ese responsabilizarnos unos de los otros, para garantizar ese espacio, ese hábitat, para que cada uno pueda ver garantizado su derecho a la vida y su derecho en justicia a una vida digna, a un cuidado integral de la persona. En nuestro país tenemos, y en otros sitios, pero especialmente en nuestro país, hay un problema con el tema de la vivienda. No en la situación en la que se encuentran los que no tienen nada, los que no tienen ninguna, pero también pensemos, ¿no?, en tantos jóvenes que se ven imposibilitadas a esas circunstancias habitacionales, pues para emprender un proyecto, por ejemplo, de familia o un proyecto de una vida autónoma, al margen o no al margen, sino bueno, coordinados, pero también en esa adultez de vida para tener una vida propia pues distinta de sus padres. Y hay un problema, y este es uno de los temas también en los que sería requerible un pacto de Estado, y que este tema de la política de vivienda, como otros, por ejemplo la política educativa, no esté al albur de que cada 4 o 5 años, con cambio de gobierno, pues se cambien los parámetros y se cambien las opciones y se cambien las decisiones. Una política de Estado comprometida. Nuestra Constitución dice que somos un Estado social de derecho, es decir, que tiene que haber una preocupación del Estado por esa dimensión social de la persona y los derechos que de ello dimanan, para garantizar a todos el derecho a una vivienda digna. En primer lugar, a los que están en esa precariedad, pero en segundo lugar también para facilitar a todos, a los jóvenes o a los que están en necesidad, el acceso a esa vivienda. Pues esto para nosotros como cristianos nace de ese compromiso, amar a Dios y amar al prójimo, amar al prójimo, amar a Dios, dos caras de la misma moneda que tenemos que llevarla grabada, guardada, no en el bolsillo, sino en nuestro corazón, para que informe pues cada una de nuestras opciones y cada una de nuestras acciones. Que la Virgen María, que ella con José se sintieron también un día que no tenían casa. ¿Recuerdan cuando llegaron a Belén de Judá? Dice el texto que no había casa para ellos en la posada y tuvieron que buscar un lugar donde naciera el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nació fuera de su casa, era forastero. Podríamos decir, y también fue emigrante cuando marchó a Egipto con sus padres. Por lo tanto, pues queridos amigos, usuarios de nuestro albergue y de otras instituciones diocesanas, Jesús pasó por esa experiencia vuestra. Jesús os comprende, Jesús os acoge, Jesús está a vuestro lado, porque Él fue emigrante y Él fue uno que en el momento de su nacimiento pues no encontraron un lugar habitual
un lugar suficientemente digno para nacer. Pues que Él os bendiga, os fortalezca y os dé su protección.